conocer la palabra de Dios, porque yo quiero crecer. Yo sé que usted quiere crecer también. Entonces, mis hermanos, para que haya ese crecimiento, que el cual el Espíritu Santo lo produce, nosotros debemos, mis hermanos, hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Es conocer la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios se mueve en su palabra. Dios se mueve en su palabra. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces Dios se mueve en su palabra. Si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestra vida, Dios nos llevará a su palabra. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros podamos comprender que debemos conocer la palabra de Dios. Porque en el libro de Hebreos, donde vamos a comenzar, vamos a ver un problema, el problema que hubo por ser descuidados en conocer la palabra del Señor. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? El capítulo 5 habla acerca de Jesús, el sumo sacerdote. Entonces, la palabra dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Había un problema, y era que los apóstoles querían enseñar a la iglesia, pero a ellos se les hacía difícil el poderles enseñar, porque aquella iglesia, aquella congregación, los santos que estaban en el pueblo hebreo, habían sido tardos para oír, o perezosos, o holgazanes para aprender la palabra del Señor. Y esto es algo que muchas veces uno no, como si no le da importancia en decir, bueno, o sea, yo oigo al predicador, yo oigo mensajes y ahí vamos. Pero tomamos esto como que si estamos haciendo lo suficiente. Y no es así, porque cuando estos hombres de Dios quisieron enseñar otras cosas a la iglesia, ellos se vieron, mis hermanos, estorbados porque el creyente no tenía el conocimiento de la palabra. Entonces dice, porque debiendo haber sido ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, lo que venimos hablando, hay un tiempo en el cual, o sea, el cristiano tiene que dar fruto. Hay un tiempo en el cual, mis hermanos, el creyente se tiene que ver ese crecimiento espiritual. El creyente ya no va a ser el mismo. Y Pablo dice, ustedes al tiempo que tienen deberían ser ya personas capacitadas para enseñar la palabra del Señor. Y mis hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, ¿cuántos de nosotros tenemos ya varios años de estar en el camino del Señor? Entonces eso nos compromete a conocer más del Señor, porque dice su palabra que lo conoceremos de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, no nos vamos a quedar como venimos, mas sin embargo debemos de, mis hermanos, conocer la palabra para poder tener el conocimiento y que Dios se revele a nosotros, se muestre a nosotros y podamos crecer. Porque estos hebreos no tenían, mis hermanos, esa capacidad de enseñar, sino que el apóstol les dice, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. La palabra dice, miren, ustedes se ven en una condición donde no pueden enseñar aún la palabra y se ven tanta la deficiencia que es necesario enseñarle lo básico.
enseñarles lo inicial, enseñarles lo fundamental de la palabra del Señor. Qué triste era ver, mis hermanos, que estos hebreos se habían retrasado espiritualmente. Y dice la palabra, de las palabras de Dios, aunque y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, no solo era los fundamentos de la palabra, sino de que comenzar desde el principio y tratarlos como a un niñito en el Señor. Yo me acuerdo cuando yo llegué al camino del Señor, unos hermanos me invitaron a una vigilia. Yo tenía 5 días de haber llegado al camino del Señor. Y esa noche, pues yo no sabía orar. Y yo toda la noche expresaba palabras. Yo veía que ellos oraban muchas horas. Pero yo oraba y yo decía: Padre, en el nombre de Jesús te pido. Espíritu Santo, en el nombre del Padre te pido. Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo te pido. Y llegó un hermano y me tocó y me dijo: mira, levántate, te quiero explicar algo. No se ora así. Vos te tenés que acercar al Padre en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Él vas a pedir, vas a hablar con Él. Y el Espíritu Santo es el que va a ministrar tu vida. Entonces Él me explicó el qué, por qué, porque yo estaba como un bebé. O sea, yo no sabía nada. Pero este hombre tuvo, mis hermanos, el cuidado de ver que yo necesitaba ser enseñado y me enseñó. Nunca se me olvidó. Ya pasaron 19 años y lo que él me dijo no se me olvidó. Pero en los hebreos vemos algo, que había necesidad en ellos aún de enseñarles esas cosas tan básicas. Por eso les dice: y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Qué quiere decir el ser inexperto en la palabra de justicia? O sea, mi hermano, cuando nosotros no tenemos esa experiencia en la palabra, oiga bien, no en la iglesia, porque hay muchos que sirven, que tienen privilegios, pero en la palabra son inexpertos. No hayan qué hacer, no hayan por dónde ir. Entonces dice aquí: son inexpertos en la palabra de justicia. O sea, todavía están dudando que ¿será que Dios me ha perdonado? ¿O será que Dios no me perdona? ¿Será que Dios me oye o no me oye? Entonces hay tantas cosas que son básicas que el cristiano la debe de conocer. Y más ellos que ya habían llevado a tanto tiempo, ya no había necesidad de volver a esto. Pero eso es lo que pasa cuando hay un retraso espiritual en el crecimiento. Es necesario ir a lo básico nuevamente. ¿Para qué? Porque ¿de qué sirve estar dando tantas cosas, como dijo el Señor? Y si les he hablado cosas terrenales y no las comprenden, ¿qué pasaría si les hablara las celestiales? ¿Cómo nos quedaríamos? Entonces dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí hay una diferencia. El que es niño y el que mis hermanos, no tiene experiencia en la palabra, este es inexperto. Pero el que es maduro, por el uso, ¿qué dijo el Señor? Que el hombre llevaría fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, al que oye la palabra y la pone por obra. Por eso dice aquí, de que mis hermanos, el que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, aquella persona, por estar llevando a la práctica la palabra, esta persona, mi hermano, va creciendo en poder discernir lo bueno y lo malo, lo justo
y lo injusto, lo santo y lo profano, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, lo que alaba a Dios y lo que deshonra a Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio del uso, por medio de la práctica. Entonces, ¿quiénes son estos? Los que observan los mandamientos, los que observan qué dice la palabra del Señor, porque no hay otra manera de poder, mis hermanos, conocer a Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros, quiénes somos para Dios, si no lo es a través de la palabra. Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Él les estaba invitando, vengan a mí para que tengan vida eterna. Pero a la misma vez Jesús es la palabra. Es la palabra del Dios viviente, la palabra hecha carne. Entonces Él dijo, vengan a mí, a la palabra, vengan, porque ahí está la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ¿cuánta necesidad hay que conozcamos la palabra? Porque si conocemos la palabra, vamos a crecer en el Señor. Quiero que vea que aquí hay un problema, un retraso espiritual. Debiendo ya ser maestros, tenían necesidad que les enseñaran las primeras cosas. Y esta gente así da problema en las iglesias, hermano. Esta gente así que ya tiene años de estar en la congregación y no ha crecido espiritualmente por desconocer la palabra y por no practicar la palabra, dan problemas. Pero bien, quiero que vea otra consecuencia, mala consecuencia de desconocer la palabra. Y es, mis hermanos, la mala interpretación de las escrituras. En el libro de Mateo, nosotros encontramos a Jesús que estaba disputando con los religiosos. Y mis hermanos, y unos se acercaron a él, los saduceos, los cuales dicen o decían que no hay resurrección. Se acercaron a él para tentarle y le dijeron, maestro, uno de nosotros tuvo una mujer. Este hombre murió y la ley dice que el hermano le debía de sacar descendencia. Entonces vino el otro y se murió sin sacar descendencia y así pasaron 7. Y ellos burlándose, porque no creían en la resurrección, se burlaron y le dijeron, maestro, y en la vida eterna, ¿quién será el marido de ella? Si de los 7 fue marido, fue la mujer de los 7 hermanos, ¿cuál de los 7 va a ser en realidad el verdadero marido? Entonces Jesús le responde y le dice en el versículo 22-29 de Mateo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué les dijo? Ustedes erran, andan equivocados, andan perdidos, andan desviados de la verdad. ¿Por qué? Por desconocer la escritura, por ignorar lo que la escritura dice. O sea que es necesario que conozcamos la palabra, sí, hermano. Es que usted debe de conocer la palabra de Dios. Usted debe de comerse la palabra de Dios, como le dijeron al profeta Ezequiel. Come el rollo del libro, cómelo. Como le dijeron a Jeremías, encontré tu palabra y la comí. Mis hermanos, es de comer la palabra y no ignorar lo que la palabra dice. Porque cuando ignoramos lo que la palabra dice, entonces le damos lugar a las fábulas y a las falsas doctrinas. Y ahí es donde aprovecha el enemigo con las doctrinas de demonio y las introduce en la vida del creyente y los hace creer como una verdad eterna. ¿Pero por qué es? Por desconocer la escritura. Él les dice, ustedes erran porque ignoran las escrituras. Mis hermanos, si nosotros conociéramos la palabra un poquito más, hay muchas cosas de las cuales en las que ahora estamos metidos, nos diéramos cuenta que estamos en un gravísimo error.
Si conociéramos un poquito más lo que dice la palabra escrita, lo que está escrito en los 66 libros, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si lo conociéramos, entonces no erráramos. ¿Por qué tanta gente, mis hermanos, hoy cree una cosa y mañana cree otra cosa? Son inconstantes porque erran la palabra. ¿Por qué viene una nueva doctrina y ellos son arrastrados, mis hermanos, como el tamo, dice, como la basura que se la lleva el viento? ¿Por qué? Porque como no hay conocimiento de la palabra, no hay verdad en sus corazones, entonces ellos creen a cualquier cosa. Yo recuerdo hace años que anunciaron que venía este hombre, un hombre que se decía ser el Cristo de esta iglesia Creciendo en Gracia, que era un anticristo, y que este hombre venía tatuando los 3 seises, y hubieron personas de nuestra iglesia, sí, de la iglesia de allí de Merliot, yo estaba allí, que se fueron tras este hombre, y hasta salieron ahí en la tele que se habían puesto los 3 seises, porque este hombre así les enseñaba. ¿Pero por qué es? Por errar las escrituras. Cuando uno conoce la escritura, entonces dijo el Señor, muchos dirán yo soy el Cristo, pero no vayáis detrás de ellos. Y les dirán, está en el oriente, yo les digo no vayan. Entonces cuando uno conoce la escritura, uno mi hermano, lleva mayor ventaja de no caer en un error, ni de desviarse de la fe, ni adoptar una doctrina extraña o errónea. Entonces, mis hermanos, Jesús les dice, ustedes ignoran las escrituras y además les dice, y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque como ellos no conocían la palabra, tampoco conocían el poder de Dios. Y es que esto es sencillo. Mis hermanos, el libro de Romanos dice que la fe es por el oír. Romanos 10:17. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos de lo que Dios es capaz. Y nosotros comprendemos de lo que Dios puede hacer. Es allí donde viene la fe. Y la fe crece. Hay quienes dicen, Señor, auméntame la fe. ¿Cuántos han dicho eso? No vuelva a hacer esa oración. Porque la fe no va a venir porque usted ore. La fe va a venir porque usted conozca la palabra. Y cuando usted conoce la palabra, entonces usted crece en fe. Porque al ver de que Dios abre caminos en medio del mar, entonces yo crezco en fe. Cuando yo veo que el Señor, al sonido de las trompetas, cayeron los muros de Jericó, yo crezco en fe. Al ver de que Dios hizo descender pan en el desierto, yo voy creciendo en fe. Al ver, mis hermanos, que el Señor resucita a los muertos, yo crezco en fe. Entonces, ¿quieres crecer en fe? Vaya a la palabra. Estos erraban el poder de Dios porque desconocían la palabra. Por eso es que en medio de las tribulaciones, cuando la persona no tiene palabra en su vida, siempre buscará otra opción, buscará otra salida, buscará una oportunidad para salir en medio de su tribulación, cuando todo está en la palabra. A medida usted conozca la palabra, usted tendrá fe. Recuérdese cuando estaba ya Eliseo y que lo habían rodeado los sirios, y salió, mis hermanos, su criado Gehazi a comprar, y cuando viene asustado y le dice, padre, están muchos carros ahí, gente de a caballo, y vienen en contra de ti. Un hombre que desconocía el poder de Dios. Entonces viene Eliseo y le dice, no te aflijas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y los veía, los buscaba y decía, ¿dónde solo estamos tú y yo? No, es que este hombre era de fe. Este hombre conocía la palabra, que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. En la palabra la conocía. Entonces dije, tened paciencia, tened calma. Y aquel hombre oró y le dijo, Señor, abre los ojos
ojos de este hombre. Y aquel hombre vio gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la palabra y su fe era grande. Entonces, mis hermanos, los saduceos desconocían la palabra y estaban errados en cuanto a doctrina. Pero además de eso, mis hermanos, desconocían el poder de Dios. O sea que debemos conocer palabra. Si quiere ser usted una mujer, un hombre de más fe, conozca más la palabra. Ve ahí qué hace su Dios. Ve ahí qué es el poder de Él. Qué puede hacer Él y en qué circunstancias obra Él. Mire, sigamos con esto. Ellos, mis hermanos, ignoraban estas cosas. Pero veamos a otros. En el libro de Marcos, en el capítulo 3 y versículo 1, del 1 al 5, dice la palabra que Jesús estaba en un día de reposo en el templo enseñando la palabra. Y vinieron los religiosos y le trajeron a un hombre que tenía la mano seca. Y ellos decían, ¿será que lo va a sanar hoy en día de reposo? Porque habían visto a Jesús sanando el día 1, el día 2, hasta el día 6. Pero el día de reposo, el número 7, ese día ellos decían, ¿será que ahora también lo va a sanar? Entonces viene Jesús y les pregunta en el libro de Marcos, capítulo 3, y en el versículo dice así, el versículo 3, el versículo 4, y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús les preguntó, pero ellos callaban. ¿Por qué? Ellos no sabían si sería bueno dar vida o quitarla, si sería bueno salvar la vida o hacer mal. No sabían. ¿Por qué? Lo mismo que les pasó a los saduceos, por desconocer la escritura. Entonces dice el 5, entonces mirándolos en derredor, con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones. Mi hermano, cuando desconocemos la escritura, somos duros en nuestro corazón para creerle a Dios. Le ponemos peros a Dios. Le ponemos días a Dios. ¿Cuántas veces no has murmurado y has dicho, yo ayer quería, ayer necesitaba, y hoy para qué? ¿Por qué? Porque tienes un corazón duro y no has logrado entender que no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. No has entendido la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando Él quiere. Pero cuando desconocemos la escritura, somos duros en nuestro corazón y decimos, no, es que ayer era que necesitaba eso, hoy ya no. ¿Cuánta dureza de corazón hay en el pueblo de Dios? Que mis hermanos, nosotros podemos estar en un momento donde se está ministrando sanidad y la persona dura de corazón todavía dice, quiero ver si me duele, quiero ver, ay, yo siento allá, siento el dolor, no se me ha quitado. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra. Cuando un corazón conoce la palabra, es un corazón, mi hermano, tierno, que le cree a Dios, que confíe en Dios, en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer. Entonces, mis hermanos, dice que en ese momento le dijo al hombre, ponte de pie y extiende tu mano. Y al momento que le extiende, entonces la mano le fue restaurada por completo, para darles a entender algo, que para Dios no hay día para obrar, ni hay hora también. No es que sea lunes o martes o miércoles o domingo, día de no sé qué, usted le ha puesto nombre a los días. No, mis hermanos, Dios hace las obras en todo momento. Pero ¿cómo conocemos eso? Métase en la palabra. En todo momento. Uno dice, no, de esta no salgo. Imagínese, le hubiera tocado la de Jonás.
adentro del pez, ¿qué hubiera dicho? Vaya, oh, ya me morí aquí. No, aquel hombre conocía la palabra y clamó y Dios le respondió. Imagínense, hubiera estado como Jeremías en la cárcel y luego en la cisterna con cieno. Y luego otra vez en la cárcel le hubiera dicho, aquí me voy a morir. No, aquel hombre le creyó a Dios. Y el día que vino Nabucodonosor, aquel hombre sobrevivió porque Dios ahí lo tenía guardado. Entonces, mis hermanos, no hay circunstancia difícil de la cual Dios no nos pueda librar. Sí, sí puede, pero es necesario que usted conozca la palabra para que vea en qué momento y de qué manera obró Dios. Llegaron delante de un gran mar y dijeron, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para que muramos ahogados? Y ellos vieron el mar abrir. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Si nosotros conocemos la palabra, también creeremos a los milagros. ¿Por qué mucha gente niega los milagros de Dios? ¿Por qué mucha gente los niega? Porque desconocen la palabra. Hay quienes dicen, vaya, una cosa son las sectas de esos falsos testigos de Jehová que dicen que hasta Armagedón, tan locos, va a haber sanidad. Pero mis hermanos, hay creyentes que todavía dicen, no, el tiempo de los milagros solo fue en los tiempos de Jesús. Ya nadie hace milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Esteban, que era un diácono, hizo milagros. Los hijos de Dios han hecho milagros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por toda la eternidad. Pero que es necesario que conozcamos la palabra para que conozcamos el poder de Dios. O sea, ¿cuánto necesitamos? Usted tiene sus luchas y grandes luchas. ¿Cuánta ventaja tomaría usted en sus batallas espirituales? En tener fe, tener confianza, si conociera un poquito más de la palabra. Y viera que en las circunstancias difíciles es donde Dios se glorifica. Y cuando uno dice no puedo, es donde Dios dice, aquí estoy yo te ayudo. Conozcamos la palabra. Mire, mi hermano, entonces, viendo estos problemas, la falta de crecimiento en la madurez espiritual, la mala interpretación de la palabra, desconocer el poder de Dios por no conocer la palabra, entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en ese error? Mire lo que dice Deuteronomio 17:18. El libro de Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 18. Mis hermanos, se le da un mandato al rey. Se le da instrucciones que debía de hacer un rey. Y dice en el versículo 18. Y cuando te sientes en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué tenía que hacer el rey? Agarrar, mis hermanos, un lapicero, digámoslo así, un papel y comenzar a copiar el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio. Y esa tarea, qué bonito, porque miren lo que dice. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, usted tiene que tener cuidado, o sea, tiene hambre de Dios, pero no busque comer en cualquier lado. Si usted, yo le recomiendo, si usted no ha leído por lo menos unas 3 o 5 veces la Biblia, no ande leyendo ningún otro libro, señor, ni señorita, ni señora. Si usted no conoce la palabra, toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la ha comido y se la ha recomido, mis hermanos, no tiene que andar leyendo otro libro. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen la escritura, va a tomar como una verdad el libro. Y es lo que han hecho los testigos de Jehová, los mormones y todas esas sectas, que ellos se basan en el librito de ellos, no en la Biblia. Y por eso ellos defienden sus creencias. Y cuando usted le habla palabra de Dios, ahí ellos quedan nulos.
Miren mis hermanos, por eso dice, del original que hay al cuidado de los sacerdotes. ¿Cómo es esta palabra, hombre? Sí, mire, esta ahí la tiene usted, esta. Coma y coma y coma y coma. El Señor le dijo, mis hermanos, a José, y esta palabra no se apartará de tu boca, meditarás de ella de día y de noche. Entonces le dice, no, y dice, y lo tendrá consigo, la copia que el rey hizo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuánto tiempo tengo que leer la Biblia? Todos los días de mi vida. ¿Cuánto tiempo tiene que leer usted su Biblia? Todos los días de la vida. Lo que Pablo dijo. Ay, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que les digan que lean. Todos los días de su vida, haga un hábito. Comer palabra. Cierto que pasa ahí conectado en el teléfono, mis hermanos. Haga la comparación. ¿Cuántos mensajes lee? ¿Cuántos estados ve? ¿Cuánto lee en el teléfono, mi hermano? Haga competencia, pues, para que se le quite ese vicio. ¿Cuánto lee del teléfono? Tanto voy a leer de la Biblia. Y póngale en balanza qué lee más y de qué se está alimentando más. Entonces, mis hermanos, ¿para qué iba a servir esto? Miren lo que dice: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Oiga, el leer y el escribir en el libro, él mismo, le iba a servir para aprender a temer a Dios. O sea que el temor a Dios viene por el conocimiento de la palabra. Claro que sí. Porque usted encuentra en la palabra qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, cómo deshonra a Dios. Y allí va creciendo su temor en el Señor conforme al conocimiento. Porque hay unos que toman, como le dijo Jesús a los religiosos, a los fariseos y a los saduceos, les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque cuelan el camello y el mosquito no lo dejan pasar. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes desconocen, o sea, desconocen tantas cosas y están dejando pasar pecados tan graves, pero para ustedes no son graves. Por decirle algo, y bueno, si se ofenden, ni modo. Pero cuántas viejitas ya está alegre porque el 10 de mayo es el día de la madre. ¿Y dónde saca eso? ¿No sabe que ese día es el día de celebración a la diosa Isis, que es la misma diosa Diana de los Efesios, que es la misma que llaman virgen, que le han puesto virgen? ¿Y de esto de dónde es? Mi hermano, esa es adoración de demonios. Y usted alegre porque dice el día de la mamá. Sí, pero no suya, sino que Diana era la madre de los Efesios. Diana era la madre del amor, la madre de la fertilidad. ¿Y a quién se celebra ese día? Se celebra a ese demonio, no a usted, mamita. Usted, mamá, todos los días de su vida, ese demonio se le celebra ese día desde tiempos antiguos. Pero mi hermano, ¿y cómo entiendo yo el temor al Señor? Métase en la palabra y va a dejar, mis hermanos, que su vida sea renovada por el conocimiento de la palabra. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo se va a renovar? Metiendo palabra. Porque si usted mete palabra, entonces va a poner, mis hermanos, el temor del Señor en su corazón. Allí va a entrar. Porque de otra manera, mis hermanos, si no es el temor al Señor que tenemos por el conocimiento de su palabra, ese temor solamente sería un mandamiento de hombre. Isaías 29, versículo 13 dice así. Miren lo que dice. Isaías 29, 13 dice así. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado? Mire qué terrible que la hermanita
tiene más miedo, porque es un temor que un mandamiento de hombre. La hermanita tiene más miedo de ir a la iglesia con una falda que no le llegue hasta las rodillas, hasta el ojo del pie. Tiene miedo de que la vean, que ella no anda así de vestido. Pero no le da miedo ver novela, ver adulterio en las novelas, estar en la escuela del adulterio, de la fornicación, de la infidelidad, del inciesto y de las pasiones de vergonzosa, lujuria, lascivia. O sea, ¿cómo que le da miedo? Le da miedo ponerse, mis hermanos, una falda más adecuada a ver esas cosas. ¿Por qué? Porque el mandamiento que ustedes tienen por temor solo es un mandamiento de hombre. El temor que tienen solo está basado a los pensamientos de un hombre, no a la palabra del Señor. Cuando aprende usted la palabra, entonces le teme al Señor. Y donde quiera que usted ande, guarda sus ojos, guarda su oído, guarda su boca. ¿Por qué? Porque el temor de Dios ha entrado en su corazón. Entonces, ¿cuánta necesidad hay? Jesús, aquí vemos en Isaías que dice: este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos. O sea, desconocen la palabra. Y el temor que dicen que tiene solo es un mandamiento de hombres. No es palabra. Examinémonos. O sea, ¿qué es el temor que yo tengo? ¿Qué es el temor que yo tengo? ¿Será que ese es el temor de Dios? Mire, mi hermano, avancemos con esto, porque vamos a ver cómo nos podemos ayudar a crecer en el Señor en cuanto al conocimiento de la palabra. Josué capítulo 8, mis hermanos, nos habla en el momento en que Josué escribe. A Josué le tocó escribir el libro de la ley también. Ya habían entrado a la tierra prometida. Y en Josué capítulo 8, mis hermanos, en el capítulo 8, versículo 34, dice de que Josué escribió una copia de la ley delante de todos los ojos del pueblo. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Imagínense, para escribir desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Cuánto tiempo se llevó? Yo me imagino que fueron un par de semanas que Josué estuvo ahí escribiendo y todo el pueblo estaba ahí. Mi hermano, ¿usted le parece aburrido una hora? Y mire, estos hombres pasaron ahí semanas esperando y viendo a Josué que escribía. Cuando él terminó de escribir, mire lo que hizo en el versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Y usted le dicen la ley y usted dice los 10 mandamientos y ni se los puede. No, la ley no son 10 mandamientos. La ley es desde Génesis hasta Deuteronomio. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo, mi hermano, de Deuteronomio. Esa es la ley, hasta el 34:12 de Deuteronomio. Entonces, todo eso escribió y todo eso leyó. Pero oiga qué precioso esto. Conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Oiga, ¿qué leyó? Toda. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la palabra de Dios es inspirada, útil para corregir, para redarguir, a fin que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Cuál palabra? Toda. ¿Sabe cuál es el error que muchas veces se está cometiendo? Es que se lee lo que le gusta. Y Josué no hizo eso, porque dice aquí el versículo 34, que después de todo esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. O sea, él no evadió palabra.
Leyó las bendiciones y bendito serás en el campo, pero también leyó las maldiciones. Y maldito el varón que se acuesta con varón. Leyó las bendiciones, bendito será la arteza de amasar, pero también maldito el que le roba a su padre. Bendito el fruto de tu vientre, pero también maldita será tu tierra por causa de la idolatría. Entonces él leyó las bendiciones y las maldiciones. Salga de ese hábito ya de leer solo los versículos que le convienen. No, hermanito. Ya salga de andar rezando el Salmo 91, si de la católica, el evangelio, nada ha cambiado. Usted siempre sigue con su Salmo 91 y el 121 y de ahí ya no pasó. No, ¿por qué? Porque está escogiendo. ¿Por qué no lee las maldiciones? No, hermano, eso no es para este tiempo. No, mi hermano, no debemos desechar la palabra de Dios, porque maldito el que le quite y maldito el que le ponga. Entonces léalo y de esa manera, usted leyendo las maldiciones y las bendiciones, pues usted va a entrar en temor y usted va a decir, como el padre que aconseje a su hijo. Lo aconseja y cuando el hijo anda allá en la calle, él se recuerda y dice, esto me dijo mi mamá, esto me dijo mi papá, entra en temor. Entonces de igual manera, ¿para qué nos va a servir? Para caminar en esta vida en el temor de Dios. ¿Cómo va a ser un hombre temeroso, una mujer temerosa? Ya, mi hermano, lea toda la Biblia, las bendiciones y las maldiciones, no deseche nada. Fíjese que de los primeros libros que yo leí fue el libro de Levítico. Y alguien me dijo, mire, ¿y usted por qué lee ese libro? Si ese libro es aburridísimo, men. Y a mí es el que más me gusta de toda la Biblia, el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a desechar algo? No, aprenda, si usted, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, pero también apréndase, maldito aquel que maldijere a su padre. También apréndase, mi hermano, maldito el varón que se acuesta con varón. También apréndase, mi hermano, las maldiciones, así como se ha aprendido las bendiciones, porque eso lo hará hacer diferencia entre lo santo y entre lo inmundo, entre lo justo y lo injusto, porque de otra manera entonces vamos a andar inventando. Entonces, mis hermanos, tenemos un ejemplo en la palabra. Les voy a poner un ejemplo. El rey Josías. Este rey Josías, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34, habla acerca del reinado de Josías. Josías, siendo de 8 años de edad, comenzó a reinar en Jerusalén y reinó 31 años. Oiga, 8 años. Pero veamos qué hizo a los 8 años. Versículo 3, 34:3 de segunda de Crónicas. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, niño, 8 años, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David. ¿Qué hizo a los 8 años? Comenzar a buscar al Dios de David. Era rey, pero ¿qué hizo? Comenzar a buscar. Muchos se han olvidado porque ya son diáconos, porque ya son el anciano, la anciana de la iglesia. Ya es el que vende la vendimia los días lunes, vende la tostada el jueves y ya se olvidó de buscar. ¿Y qué es eso? Tú te estás haciendo el daño. Porque este hombre estaba haciendo, mi hermano, lo que hizo Josué. Josué ahí caminó a la par de Moisés y aprendió a buscar a Dios. Siendo de 8 años. Mi hermano, ¿qué hizo él? Lo que hizo su padre David, que estando allá pastoreando las ovejas de su padre Isaí en las montañas, allá aprendió él a buscar a Dios. Mire cómo han pataleado muchos de ustedes, que en medio de cuando vieron una iglesia cerrada, sintieron, y unos hasta allá se murieron, y hay otros que allá andan que no hayan que hacer, desesperados. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a buscar a Dios. Entonces quiere crecer. Miren, mis hermanos, el ejemplo está en Josías. De 8 años comenzó a buscar al Señor. Luego dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá
a Jerusalén de los lugares altos y las imágenes de hacer escultura, imágenes fundidas. 4 años después, este joven dijo: no, aquí está mal la ciudad, aquí hay imágenes y el Señor dice que aquí no tenemos que tener imágenes. Las comenzó a quitar, las comenzó a limpiar, limpió toda Jerusalén, limpió, mi hermano, todos los lugares altos, todo Judá, hasta su casa limpió. ¿Por qué? Es lo que estamos diciendo. Usted conoce la palabra, el temor de Dios va llegando, y cuando llega el temor de Dios a su vida y el conocimiento de la palabra, viene el Espíritu Santo y le da fuerza para que usted pueda actuar. Y lo que ahora no puede dejar, lo va a dejar a medida usted conozca la palabra, porque Dios lo va a fortalecer y Dios se mueve en su palabra. Entonces, mis hermanos, este niño a los 12 años limpió, y mire usted, todavía tiene la Virgen de Guadalupe y tiene 20 años. ¿Por qué? Porque el temor de su corazón a Dios solo es un mandamiento de hombre. Tiene tantos años y todavía no quiere limpiar su casa de esos adornitos de ángeles, de elefantes mirando hacia la puerta y cuestiones de suerte, raruras de caballo. Todavía duerme con ajos en los oídos, con ruda bajo de su almohada. ¿Por qué? Porque desconoce la palabra, y lo que tiene usted de temor de Dios solo es un mandamiento de hombre. Eso no está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, mire lo que hizo Josías. Sigue diciendo en el versículo 8: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, la casa, envió, mis hermanos, a su siervo a los 18 años al restaurar la casa de Jehová. Mire, qué bonito cómo va creciendo. Comenzó a buscar a Dios, luego limpió su casa. Después de limpiar su casa, se interesó por la casa del Señor. Es que, mi hermano, como les decía ayer, no se apresure nadie a tomar un privilegio o a tomar, mis hermanos, un ministerio. No se apresure. Mis hermanos, crezca primero, crezca en el Señor, crezca. ¿Por qué? Porque si este hombre limpió sus alrededores primero, cuando él llegó a la casa del Señor, entonces allí hizo una obra preciosa, porque había crecido. Cuando llegó a la casa del Señor, él dijo: no, hay que limpiar también ahí, hay que restaurar esto. Qué bonito es cuando alguien ha crecido y puede ver deficiencia en medio del pueblo del Señor y dice: aquí es necesario de predicarles esto, de predicarles lo otro. Pero cuando no hay ese conocimiento, mi hermano, por desconocer la Escritura, entonces, mis hermanos, cuando este hombre manda a restaurar la casa, vino el sacerdote Hilcías y dice, mi hermano, de que a este hombre le da a los que él había enviado un libro, un rollo, y le dice: dile al rey que encontramos este rollo, que habían hallado la ley dentro del templo. Allí estaba escondida, allí estaba toda polvosa, pero la hallaron. Entonces, mis hermanos, cuando vinieron delante del rey y le leyeron, se la leyeron, pues él dijo: bueno, esto está en la casa de Dios, leámoslo. Y cuando lo lee, mis hermanos, dice que aquel hombre en el versículo, mis hermanos, versículo 27, en el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Sicán, hijo de Safán, a buscar a la profetisa Hulda. Este hombre entró en temor, este hombre se horrorizó por lo que él había oído de la palabra. Este hombre, mi hermano, sintió tanta indignación con las palabras que oyó, que dijo: vayan a preguntarle a la profetisa Hilda. Y cuando llegan donde esta mujer, aquella mujer le dice el 26: mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras,
sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Oiga, hermano, qué bonito es estar buscando de Dios, porque cuando llega la palabra, te va a traer, mi hermano, Dios por su espíritu quebrantamiento. Y por su espíritu, mis hermanos, nos vencen en hacer entender cuál es su voluntad. Qué triste es cuando una persona oye la palabra y dice, yo rechazo, yo renuncio, yo reprendo. ¿Por qué si la palabra no la puede reprender? La palabra no las puede rechazar. La Biblia dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. O sea, no caiga en maldición. No, yo reprendo esa palabra. Esa palabra no es para mí. No, mi hermano, usted está acostumbrado a comer solo cuentos de viejita. Usted está acostumbrado a comer los versiculitos que le gustan. No, cómase toda la palabra. Porque cuando la palabra entra a su corazón, habrá quebranto, humillación delante del Señor. Se postrará delante de Él. Y si cometió pecado, pues le dirá, Padre, perdóname. Y de los pecados de mi juventud no te acuerdes más. Y si la palabra, ministro, mi hermano, gozo y alegría, se regocijará, se alegrará en Él. Pero mis hermanos, cuán necesario es de ir a la palabra. Josías encontró ese libro y lloró. ¿Cuánto ha llorado usted delante de la palabra, estudiando la palabra, oyendo un mensaje? Es que, mi hermano, Dios se mueve en su palabra. Por eso, mis hermanos, dice el capítulo 66 del libro de Isaías, en el capítulo 66 y versículo 1 y 2, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, o sea, siendo Él tan grande y sublime que ni los cielos lo pueden contener, que Él se sienta en el cielo y cuando se para en la tierra. Jesús, la palabra viva, caminó en la tierra. Entonces dice la palabra, siendo alto y sublime, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. No podemos alcanzar esto en nuestra fuerza, sino que dice aquí, y tiembla a mi palabra. ¿Quiere ser un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios? Tiemble a la palabra. Que el Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. Si Jehová es vuestro temor y su miedo, no le va a tener miedo a la enfermedad, porque el Señor es vuestro temor y vuestro miedo. Y si usted le teme al Señor, no le va a tener miedo al coronavirus, porque usted le teme a Dios. No le va a tener miedo ni a la muerte, porque su temor es Dios. No le va a tener miedo a nada, ni a perder nada. ¿Por qué? Porque su temor es Dios. Y el temor, mi hermano, viene al temblar delante de la palabra escrita. Miren, mis hermanos, como dice el Salmo 25. Yo me gozaba con esta porción del libro de los Salmos, capítulo 25, en el versículo 14, la palabra del Señor está escrita de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima. O sea que la comunión tiene que ir creciendo, sí. Tiene que crecer, tiene que ser más íntima, más profunda. Pero ¿con quiénes Él tiene esa intimidad? Con el que está delante del tele todo el día, o del celular todo el día, o hablando tonteras, o viendo basura. No, dice, con los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que tienen temor de su palabra. Dice, estos que le temen, a ellos les hará conocer su pacto. Bueno, ¿y este hermano por qué entiende? Porque tiene temor de Dios. Bueno, ¿y esta hermana por qué tiene ese entendimiento? Porque ha aprendido a tenerle temor a Dios. Entonces, mis hermanos, he aquí que conociendo la palabra de Dios, vamos a crecer en el Señor. En todo, en la fe, en el temor y en la comunión con Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Ahí va a haber
cómo temieron estos hombres. Allí va a ver cómo se comunicaron con ese Dios alto y sublime estos hombres. Allí va a conocer, mi hermano, cómo anduvieron ellos en su palabra. Así que, amado pueblo del Señor, yo les animo a escudriñar las Escrituras. No solo lo que nos gusta, sino que toda la palabra de Dios. Lea, lea, lea y lea y lea y lea. Medite en la palabra. Trate de aprenderse la palabra. Y la comunión íntima será más preciosa usted y Dios. Así que, mis hermanos, para mí ha sido un privilegio enorme el poder compartir esta palabra con ustedes. Que el Señor Dios de Israel le bendiga y haga prosperar sus caminos, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, su familia, y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Que en el día del mal, Él lo guarde del mal. Y en el momento de aflicción, usted vea la puerta abierta y los caminos que Él abre para que su pueblo no tropiece en piedra y salga siempre en victoria. Que Dios le bendiga, amado pueblo del Señor. Que Dios le bendiga.